Como arquitecta, yo me imagino que este es su Disneyland. El edificio tiene toda una historia, ¿verdad? Vos sabes que se ganó un primer concurso, ese diseño original no se pudo hacer y el arquitecto diseñador hizo este segundo diseño. Que el primero era casi como encima del Era anterior. como un puente, Sí, conceptualmente era muy lindo. Digo, no que este no lo sea, pero conceptualmente era muy interesante. Pero sí, es un edificio muy interesante y la verdad es que no lo conozco todo por dentro. está empezando a No lo conocerlo. conozco todo por dentro, pero ahí lo iré conociendo. Hay quienes le llaman el búnker, pero bueno, no sé por qué será tan justificado ese calificativo. Bueno, Cada quien le dirá. cada persona pues también le puede encontrar diferente significado. Hay gente que le gusta y gente que no le gusta, supongo yo, como es el edificio. A mí me parece que es un edificio interesante Y funcional. y funcional. Así es, así Vamos a es. ver cómo le va a ir a usted aquí en el búnker. Espero que muy bien. Doña Claudia, usted se va a convertir en la cuarta ex primera dama en ser diputada. ¿Tenía el dato presente? No de cuántas éramos, sí sé que somos poquitas, pero la verdad es que también vendría de una tradición de ex primeras damas que trabajaron muchísimo por Costa Rica, no solamente desde Casa Presidencial, sino también desde la Asamblea Legislativa. Así que espero poder honrar también ese legado. Y ese legado que usted quiere dejar en la Asamblea Legislativa, ¿en qué se prioriza? En las cosas que nosotros también priorizamos durante la campaña. O sea, recordemos que nosotros, a ver, las diputaciones electas, no solamente estamos aquí en representación, em, de una provincia. En mi caso, yo me entiendo como una diputada nacional. Yo fui a pedir el voto a todas las provincias y queremos trabajar con todas las provincias. Entonces, mucho será una agenda nacional más que una agenda, en mi caso, más que una agenda a nivel de la provincia de San José. Así que las prioridades serán seguridad, educación, costo de vida, sin duda, salud. Todas aquellas prioridades que abordamos en campaña tienen un reflejo de qué se puede hacer en la Asamblea Legislativa. Entonces, esa también será nuestra agenda. La misma agenda con la que le pedimos a la ciudadanía su voto de confianza, esa será nuestra agenda en la Asamblea Legislativa. En ese recorrido por el país pidiendo el voto para su candidatura, no todo el mundo reaccionó bien a su llegada. ¿Por No, qué? en campaña sí. En campaña todo el mundo reaccionó bien a mi llegada. Creo que lo que estamos teniendo ahora es una dinámica de una naturaleza diferente. Ahora lo que estamos teniendo es un espacio de mesas de trabajo provinciales, ya para poder generar agendas específicas para los territorios. Ujú. Repito, dado que yo no me entiendo como una diputada nada más de la provincia de San José, sino nacional, sí queremos hacer enlace con las diferentes provincias y queremos hacer una agenda de trabajo que venga para y con las provincias, es Es por decir, con los un, sectores productivos, con las personas, con las sí, comunidades, con las asociaciones. Hemos hecho un llamado a espacios abiertos para poder crear esta agenda de trabajo y a esos espacios abiertos han llegado grupos organizados y son claramente organizados. Me parece que no con el objetivo de poder presentar sus críticas, sus preocupaciones, que son válidas, sino con el objetivo de impedir que los espacios se den. Entonces, bueno, entonces, dividamos digamos, una cosa fue la campaña, nosotros hicimos giras territoriales en todo el territorio, no tuvimos nunca ningún problema. ujú. Y ahora, como diputada electa, que queremos construir una agenda con los diferentes territorios, para los diferentes territorios, sí estamos viendo grupos organizados que me parece que llegan con el afán de que el espacio no se dé. A mí, en lo personal, se lo puedo garantizar, don Freddy, la crítica, que las personas hasta digan que están molestas porque yo vaya, me parece válido. Ujú. Y en una democracia, pues eso pasa. Pero eso no es el objetivo de estos grupos. Me parece que van con el objetivo de que el espacio no se dé y es una lástima. Y mi preocupación es que eso limite
o desincentive a las personas que sí quieren llegar a plantear sus preocupaciones y hacer una agenda de trabajo territorial. Claro, Esa es la preocupación. ¿y quiénes estarían detrás de estos grupos que quieren ser disonantes? Eso, pues yo casi que te digo que sería buenísimo como para periodismo de investigación. Yo no soy investigadora. Yo lo que sí te puedo decir es que están claramente organizados. Ahora, personas de las mismas comunidades han indicado y han identificado a las personas que organizan o que han llegado como organizadores de los grupos como parte del liderazgo del Partido Pueblo Soberano. Ahora, si eso viene de una manera ya más formal o no, yo no lo sé. Yo no lo sé, no lo pretendo investigar, pero bueno, ahí les queda a ustedes los periodistas una tarea que podría ser interesante. Este tema del Partido Pueblo Soberano y si esta gente realmente está detrás de de esas escaramuzas, digamos, en algunas de sus visitas, sería muy estúpido, porque al final de cuentas usted es un voto en la Asamblea Legislativa, una diputada que ellos van a necesitar para muchos de los proyectos país. Yo lo veo así. Yo creo que cualquier persona que haya pasado por la Asamblea Legislativa sabe que en la Asamblea Legislativa cada voto cuenta. Y sobre todo cuando hablamos de iniciativas propiamente para cada una de las provincias, las diputaciones de esa provincia normalmente siempre están buscando aliados. Yo, de todas formas, independientemente de lo que esté sucediendo en estos espacios de trabajo territorial, siempre participaré y siempre tendrán mi voto en cosas que sean de beneficio para las provincias. Pero sí me parece que nos estaría generando una limitación para un trabajo conjunto más rápido y más fuerte. No solamente en el caso de que haya comisiones provinciales, no solamente la participación o el fortalecimiento, la alianza que nosotros podamos tener en impulsar proyectos que posiblemente los verá la comisión de Punta Arenas o la comisión de Guanacaste o la comisión de Limón, sino que para otras iniciativas que esas diputaciones puedan tener, pues nosotros queremos también apoyar. Y para poder apoyar, normalmente tener claridad de cuáles son las prioridades que tienen las personas en Limón, en Punta Arenas o en Sí. Guanacaste es vital. Ahora, hay proyectos que me imagino son muy cercanos a usted porque usted cuando fue primera dama los impulsaba abiertamente y trabajaba directamente con esos proyectos. El tren eléctrico, por ejemplo, el hecho de poder hacer, no sé, un área metropolitana un poco más transitable, obviamente con temas que tienen que ver con la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Si esos proyectos como ciudad gobierno, por ejemplo, también, estuvieran enfrente suyo y le pidieran en su voto, los apoyaría. Tenemos que, como costarricenses, generar una agenda de obra pública que nos permita avanzar. El proyecto, por ejemplo, del tren eléctrico que está en este momento en discusión, yo espero que avance. Ese proyecto es el mismo proyecto que nosotros trabajamos. De hecho, los estudios de factibilidad son los mismos. Tiene dos consideraciones que a mí sí me parecen preocupantes, pero creo que el proyecto debe avanzar. La primera consideración es que el proyecto eliminó los pasos a desnivel, aún en cruces vehiculares en donde técnicamente podríamos generar más presa si el tren no va a desnivel, sino que va al Ujú. mismo nivel de la calle. Esa es una de las consideraciones que yo tengo. Y la segunda es que toda la estructuración financiera se le carga al usuario sin un aporte solidario de parte del Estado. Pero el proyecto tiene que avanzar. El proyecto es el mismo proyecto que se ha venido trabajando ya en otras administraciones. Ojalá que se pudieran subsanar esos dos temas y Sí. en todo caso, si se aprueba el financiamiento, creo que eventualmente se podría plantear otro proyecto para poder, por ejemplo, generar aportes solidarios en la tarifa, porque la tarifa que se está planteando en el proyecto al día de hoy es muy cara, Freddy. Mm. Estamos hablando de 1.500 colones cada vez que te montas al tren. Vos que has tenido experiencia de sistemas de transporte público internacionales, de ahí estaríamos con una tarifa comparada, Sí, comparada a ciudades como Nueva York, sí, ¿verdad? Es más caro que lo que cuesta el sistema de transporte público en Boston, sí, cuando nuestra realidad es otra. sí. Entonces, sí, definitivamente, creo que el proyecto tiene que avanzar. Sí tengo esas dos consideraciones y sí me gustaría que eso mejore. Eh, la diputada Cisneros, que ya va de salida, pero obviamente sabemos, es parte de la maestra de los 31 diputados que vienen del oficialismo, ha dicho
y repitió ante estas cámaras que el PAC o el CAC No son lo mismo. es liberación nacional. No son lo mismo. El PAC y la coalición no son lo mismo. El PAC, Liberación y Agenda Democrática Nacional tampoco son lo mismo. Entonces ahí, ¿Cómo diferenciarlos? pues son partidos diferentes, Freddy. No Tan hay, sencillo como que son partidos no hay diferentes. uniones ideológicas, no hay No, acuerdos. eso es distinto. A ver, con todos los partidos políticos de todo el espectro, usted puede tener coincidencias. Es más, pensar que nosotros no podemos tener coincidencias para proyectos de ley con el partido Pueblo Soberano sería un error. Ajá. Justamente estamos hablando de que se van a necesitar esas alianzas. ¿Con qué Entonces, proyectos usted no está de acuerdo que quiere impulsar Pueblo Soberano? no, pero te respondo la primera pregunta. Entonces, que sean partidos políticos diferentes no significa que no puedas tener causas comunes. No significa que no se puedan tener coincidencias, pero son partidos políticos diferentes. Entonces, ante la pregunta que me decías de la confusión tal vez que tiene doña Pilar, pues sí, ella está confundida. Tal vez habrá que explicarle que una cosa son partidos políticos. Los partidos políticos a veces coinciden, en otras agendas no. Y cuando los partidos políticos se unen y hacen una coalición, se forma una coalición electoral, que eso es la coalición Agenda Ciudadana. Entonces sí son cosas diferentes. Perfecto. ¿Qué proyectos de los que usted ha escuchado tal vez que el partido oficialista quiere impulsar en estos primeros meses, usted no está de acuerdo? Bueno, lo dijimos también en campaña. Es decir, la gente que también nos dio su voto de confianza, nos dio su voto de confianza para que nosotros también fuéramos vigilantes de que ningún proyecto en la Asamblea Legislativa vaya a debilitar las bases democráticas que tiene Costa Rica, es decir, que haya un debilitamiento de la independencia entre los tres poderes, que haya una concentración de poder indebida en uno de esos tres poderes o en alguna persona propiamente. Entonces nosotros, por ejemplo, no estamos de acuerdo en el levantamiento de garantías ni levantamiento de derechos constitucionales, nos parece que eso es peligroso, ahí no van a tener nuestro voto. Nosotros no estamos de acuerdo en la reelección presidencial consecutiva, menos y jamás en la indefinida. Nosotros no estamos de acuerdo con que el país en este momento esté en una ola de criminalidad y de homicidios y que no se esté haciendo absolutamente nada, pero se hable de tener bases militares de Estados Unidos, cuando en efecto nosotros tenemos que fortalecer la cooperación, una cooperación histórica que hemos tenido con países aliados como Estados Unidos. ¿Por qué no hacemos todas esas cosas previo a tirar algo como que tengamos bases militares? Justamente en un momento y en un contexto geopolítico en donde las bases militares de Estados Unidos están también en algún riesgo. Entonces, creo que está muy claro y fue muy claro en campaña cuáles son las cosas en las que nosotros no coincidimos, pero que también hay una disposición de buscar agendas en donde sí coincidamos. Agendas que le beneficien a Limón, Punta Arenas, Guanacaste, agendas nacionales como la mejora de la construcción de obra pública o agendas nacionales alrededor de seguridad. ¿Usted en qué específicamente cree que puede negociar para que este tipo de iniciativas sean repensadas? Porque ellos ya tienen los 31 diputados. Muchos de los proyectos que ellos han enumerado ya los tienen. No para los cambios, no para no los los cambios estructurales Exacto. que estamos hablando de cuáles serían, digamos, como nuestras líneas rojas. Para todos esos proyectos, que estoy segura de que son muy importantes para ellos, puesto que fueron sus banderas de campaña, se necesitan 38 votos y ellos no los tienen. Entonces ahí sí se requeriría de que 7 votos más accedieran a eso. En este momento no los tienen con 31, pero en efecto con 31 votos en la Asamblea Legislativa es muy importante decirle a todas las personas
que votaron por Pueblo Soberano y que votaron por doña Laura Fernández, que dichosamente ya no tienen la excusa de una asamblea legislativa que no funciona, porque tienen los 31 votos para pasar muchos proyectos, para manejar también el presupuesto. Nosotros, por supuesto, que haremos un control político responsable, pero para todas esas promesas que doña Laura hizo en campaña, ya no existirá la excusa de que la Asamblea Legislativa no se los permite. Y eso Mm. me parece que es importante también que la gente lo sepa. Voy a hacerle una serie de preguntas y le voy a pedir tal vez que podamos hacer respuestas cortas para ver si logro llegar a varias. Em, Usted creció mucho en las encuestas en esta última elección porque pareciera que usted irradia una imagen de confianza y de haber hecho un trabajo en el gobierno de su marido. ¿Qué falló? ¿Por qué no creció más? ¿Por qué no logró amalgamar mejor a ese grupo que confiaba en ese antecedente? Bueno, lo primero es decir que ciertamente, y es innegable, que la gran mayoría de costarricenses apostó por el continuismo en general, ¿verdad? Por la propuesta de continuar con la línea de la administración actual. Entonces, eso me parece que es importante, eso es evidente, está ahí. Y en el caso nuestro, Freddy, pues yo primero me siento muy orgullosa de la campaña que nosotros hicimos. Me parece que fue una campaña de propuestas, de ideas, fue una campaña de altura, fue una campaña en donde procuramos siempre mantener la crítica, en todo caso, a la idea, mantener respeto siempre a todas las otras candidaturas. Y yo siento que al final sí había un deseo de las personas que no estaban de acuerdo con la propuesta de continuar eh, con la tónica, el tono que yo espero que cambie con doña Laura Fernández, porque ella, el liderazgo de ella tiene que ser el de ella, no el de don Rodrigo. Las personas que no querían el continuismo hicieron al final una apuesta conjunta para no tener pues el resultado que al final se tuvo y bueno, igual no se logró. Entonces creo que sí hubo un voto útil importante, una apuesta por la candidatura que estaba en ese momento en un segundo lugar Sí, y que mucha gente consideró que era la viable para poder lograr una segunda ronda y evitar el proyecto del continuismo. pero entonces usted representaba el volver atrás y No, darle seguimiento eso será una percepción tuya. a a lo que No, hizo el PAC. no, eso es una opinión tuya. Bueno, No sé por qué pensás eso. porque usted viene de ese partido. Sí, pero mi propuesta no era de continuar con nada, Freddy. Aquí había solo una propuesta de continuar con algo que venía del pasado. Y esa propuesta era de la doña Laura. Y esa fue la propuesta que ganó las elecciones y las ganó de manera válida. Ujú. Mi propuesta era otra, era una que era mía. Yo en ningún momento hablé de continuar absolutamente nada del pasado, así que creo que esa es una opinión tuya. También creo que eso no lo refleja ni los datos ni lo que pasó en campaña. Creo que lo que pasa en campaña es que en efecto la gran cantidad de gente, que es importante, no es un porcentaje menor, de personas que no querían la propuesta del continuismo, vieron una opción o varias opciones de candidaturas que les parecían potables o positivas, pero que había una que en principio tenía pues mayores posibilidades de evitar que tuviéramos un gane del continuismo en primera ronda. Creo que eso es lo que pasó. Entonces, ¿cuáles habrían sido los mayores errores que cometió la última administración del PAC en su visión? Creo que eso se lo tienes que preguntar a Carlos. ¿Usted estaba ahí? Sí, yo estaba ahí, entonces me puedes preguntar a mí cuáles son los que yo considero desde mi trabajo y mi agenda que se hicieron. Es exactamente lo que estoy haciendo. De nuestro trabajo, creo que de nuestro trabajo nosotros lamentablemente no logramos que algunos de los proyectos que estábamos impulsando se personalizaran, lo cual es una lástima. Por ejemplo, proyectos tan importantes como el proyecto del tren eléctrico, que yo creo que pudo haber avanzado, que Costa Rica ya para este periodo, esta administración lo pudo haber inaugurado. Mm. No se logró porque lamentablemente fue un proyecto que se personalizó y se politizó muchísimo. Otros proyectos importantes como por ejemplo Pacume, Agua para Guanacaste, que nosotros sí logramos avanzar con muchísimo apoyo, por ejemplo, de la Comisión de Guanacaste. En ese sentido, ahí es donde digo que las comisiones que son propiamente para llevar adelante una agenda provincial, no solamente necesitan
aprobar los proyectos, sino que necesitan apoyo luego de las diputaciones que no necesariamente responden a esa provincia. Y ahí hubo un trabajo muy positivo, muy bonito, de muchísimo apoyo de la Comisión de Guanacaste, que por supuesto luego fue aprobada para el financiamiento del proyecto. Lamentablemente nosotros no pudimos avanzar en el arranque de la ejecución y esa ejecución ha sido prácticamente nula, Ujú. prácticamente nula. Y en general, digamos, haciendo una crítica tal vez más general de la administración, que creo que por ahí realmente iba tu pregunta, me parece que eh, hubo una forma de hacer comunicación que respondía a una realidad que ya no tiene Costa Rica. Era una comunicación mucho más formal, más tradicional eh, y que falló. Ujú. No porque no se quisiera comunicar, sino porque creo que no se entendió que la nueva lógica y la nueva dinámica de comunicación es distinta. Ujú. Se tiene que generar comunicación de una manera completamente diferente, mucho más cercana, mucho más participativa, mucho más rápida, más fragmentada. Es Ujú. decir, hay que buscar diferentes personas, plataformas que te permitan llegarle a diferentes públicos y nosotros no lo supimos hacer. No No, porque no no porque lo, no quisiéramos generar una comunicación efectiva, por o no lo supuesto que no. vieron. Creo que fallamos en eso. Creo que Ujú. fallamos en eso. Creo que el mundo pre-COVID todavía te permitía cierto tipo de comunicación Mm. más tradicional, por así decirlo. Mm. Toda la parte de digitalización se acelera considerablemente en COVID por razones obvias y luego de repente nosotros tampoco supimos cómo adaptarnos a esa nueva realidad de comunicación. eh, no digo que se hiciera muy bien antes, pero digamos, no supimos cómo adaptarnos rápidamente a esa realidad de comunicación y creo que eso fue un fallo. Fue un fallo importante que tuvo un costo muy alto, porque Claro. la realidad es que cuando la gente no sabe cuál es la historia de un proyecto, de un proceso, de una iniciativa, también es fácil, em, también es fácil de que sea engañada. Y bueno, la administración que está por finalizar y el Congreso que está por irse, también es en cierta forma un reflejo de la factura que les pasó al no tener representación en este Congreso, ¿verdad? Estas elecciones, decís. De los diputados que van de salida. Ah, ok, sí, bueno, sí, eso fue el resultado el resultado realmente del 2022, ¿verdad? Sí, la Ujú. elección fue dura, pero pareciera por lo que usted me dice aprendida. Uno siempre está, uno siempre está aprendiendo y deberíamos estar en constante, no solamente comprensión y autocrítica de las cosas, sino en constante mejora. Claro. Así que, pues sí, yo espero que sí. Dichosamente, en esta ocasión nos han permitido regresar a la Asamblea Legislativa, tener una representación de la coalición, es importante decirlo. Yo no soy una diputada electa por un partido político específico, yo soy una diputada electa por una coalición. Ya. Entonces eso es importante que la gente también lo sepa y seguiremos trabajando muchísimo, intentando dignificar la confianza que los costarricenses depositaron en nosotros para hacer un buen trabajo en la Asamblea Legislativa. Doña Claudia, esa es su cámara. Yo quiero que viendo esa cámara usted explique qué tan molesto fue o ha sido el que a usted, lejos de los temas políticos, le hayan cuestionado su vida privada, le hayan dicho, ¿dónde está su esposo? Le eh, hayan impulsado chismes de, oh, ellos están separados desde hace rato. Por eso es que él no viene aquí a apoyarla de ninguna forma. En medio de todo eso está su hijo. Ujú. Y todos esos chismes y todos ese tipo de argumentos fuera de lo político y fuera de las propuestas reales hieren a una familia, hieren a sus miembros. Viendo esa cámara, ¿en qué le afectó? A ver, siendo absolutamente honesta, em, pues a mí no me toca a nivel personal. Tengo que decirlo con toda claridad porque al final del día quien conoce a mi familia soy yo. Sí me parece muy preocupante porque realmente responde a una estrategia de intentar desacreditar, deslegitimar un liderazgo sencillamente por querer pegarlo a
a su pareja. Y sobre todo eso pasa con nosotras las mujeres que nos quieren deslegitimar, asumiendo que nosotras o somos influenciadas por un hombre o seguimos las órdenes de un hombre o al final nuestro mérito está basado en el mérito de otra persona. Entonces, sí me molesta desde el punto de vista conceptual y simbólico, porque me parece que le hace un daño a los liderazgos femeninos estar constantemente intentando deslegitimarlos o bajarles el piso por quién es su pareja, quién es su papá, quién es su tío, quién es su amigo, etc. Por supuesto que también me parece incorrecto en el sentido de que se ejerce una crítica que no es ni a la propuesta, ni a la idea, ni al planteamiento, ni a la iniciativa. Para eso en democracia siempre hay que estar abierta a poder recibir críticas. Es más, las críticas mejoran las propuestas. Pero cuando ya el ataque se vuelve personal, cuando ya el ataque se vuelve a el aspecto físico, a la vida privada, a quién es tu pareja, primero no le hacemos ningún beneficio en el fondo a ninguna iniciativa que nos vaya a beneficiar como costarricenses. Le hacemos un daño a la democracia y desincentivamos la participación de más mujeres en puestos donde se pueda ejercer política y también donde se pueda tener influencia e impacto en las decisiones del quehacer costarricense. Y eso me parece muy dañino. A mí, con toda honestidad, los chismes, historias de mi vida personal, en lo personal, dichosamente, no me afectan. Yo creo que yo sé quién soy yo, quién es mi familia. Sí, intento proteger muchísimo a mi hijo. Mi hijo es un menor de edad y sí le intento proteger porque al final del día él no tiene por qué responder por las decisiones que hace su mamá como una mujer adulta e independiente, y mi responsabilidad sí es protegerle a él. Por eso mismo, justamente, Gabriel no formó parte del todo de la campaña. Él se mantuvo absolutamente ajeno a la campaña. Pero ¿qué dijo Gabriel cuando se enteró que su mamá iba primero a lanzarse y ahora a ser diputada? Él me apoya, es un niño que logra entender por qué en su momento sus papás estuvieron en casa presidencial, y él entiende por qué para mí era importante en este momento plantearle a Costa Rica otra ruta y por qué para mí es importante estar en la Asamblea Legislativa y defender las cosas en las que yo creo y por las que sé que miles de costarricenses me permitieron estar ahí. Ujú. Él lo entiende, no significa que lo disfrute. No significa que le encante, pero él lo entiende. Ya mi hijo es un muchacho de 12 años. Estamos entrando en una etapa que es distinta. Yo respeto absolutamente, soy absolutamente respetuosa de su privacidad y de que él es él. Y de que él, por ejemplo, en el proceso de campaña, tuvimos una conversación y él dijo que él no quería aparecer. Y a mí me pareció que no solamente era prudente, sino que era absolutamente respetable que él no participara si él no quería participar. Y así lo hicimos. Entonces, sí hay una labor de intentar protegerle de esa violencia. A mí no me duele ni siquiera cuando va dirigida a mí, pero en algunas ocasiones han hecho comentarios de él. Mm. Y ahí sí me parece absolutamente detestable. O sea, yo no entiendo cómo una persona se podría meter con un niño. Así que protegerle, pero también intentar tener conversaciones honestas donde él sabe cuál es la dinámica, por qué yo estoy haciendo esto, por qué quiero servir por 4 años más a mi país y qué significa eso para nosotros como familia. Y también oírle en cómo podemos generar que este proceso también sea un balance que muchas veces es difícil, ¿verdad? Es difícil, es duro y hay días que ese balance, ¿verdad? Desaparece. Desaparece. Pero intentar siempre mantener ese balance con mis espacios con él, mis espacios en familia, mis espacios con mi esposo y mis espacios conmigo misma. Ujú. Pero bueno, eso es parte del reto diario. Y bueno, yo la verdad es que también los retos los asumo intentando planear y ser disciplinada en mis objetivos, pero sí, es un reto, definitivamente es un reto. Pero es un reto que vale la pena asumir. Muchos éxitos. Muchísimas gracias, Freddy.